don Manuel Gómez, ingeniero, con su comentario. Don Manuel, muy buenos días, nos da mucho gusto saludarlo. Igualmente, buenos días a todo el mundo, al auditorio, primeramente. ¿Cómo están? Muy bien, Manuel, qué gusto saludarte. Igualmente, ¿cómo has estado, ingeniero? Platicar contigo, ¿cómo estás? Bien, fíjate, ahí vamos, gracias a Dios, no nos podemos quejar, todo bien. Bien, de salud. De salud muy bien, gracias a Dios, de ánimo también, sí. Donde falla un poco es en las cuentas bancarias, creo que le voy a dar clases de matemáticas. ¿Cómo? Donde falla es en las cuentas bancarias, le voy a dar clases de matemáticas a los de mi banco. No entienden que 2 más 2 es 6. Exactamente, sí, pero en todo lo demás muy bien. Fíjate que nunca ha pasado de moda un escrito, ¿verdad? El mundo se ha forjado a través de escritos, de signos. Y ahorita lo más famoso que anda rondando por México es el comentario de una carta. Pues tenemos un punto de vista, ¿te parece? Se llama carta. Señor. Bajo protesta, desde luego, claro, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí, pero por supuesto que bajo protesta. Es más, este fin de semana voy a estar bajo protesta, dando el grito. Ah, muy bueno, ir a decir al Paso. ¿Eh? A ir al Paso. No, en Juárez. En Juárez, no, pues ahí tenemos coro. Órale. Muy bien, empezamos pues con carta. Los grandes secretos de la historia del mundo se han plasmado en documentos redactados en forma personal de un personaje a otro, en donde se escriben, relatan, informan, reclaman, comparten asuntos muy variados, desde simples comentarios amistosos, familiares, muchas veces intrascendentes o solo importantes para dos personas y que se han comunicado desde que se conformó la escritura de interrelación, popularizándose gracias a la invención principalmente de la tinta conocida en un principio como tinta china, por su permanencia visible a pesar del paso de los años y el deterioro de los papiros realizados en los diferentes materiales, junto con la adaptación de plumas de ciertas aves llamadas simplemente plumas, cuya punta se mojaba en la tinta para realizar los trazos que unían las letras llamadas palabras. Este legendario documento, generalizadamente llamado carta, ha formado trozos importantes de la historia de países, continentes e inclusive del mundo entero. El dar a conocer públicamente famosas cartas han inclusive motivado graves problemas entre países, antes amigos, llevándolos a confrontaciones bélicas, así como en la historia afectiva de la humanidad, que al romper la secrecía de cartas románticas entre parejas de enamorados han sido objeto de trastornos allende las fronteras de viejos y desaparecidos reinos. Las valijas diplomáticas hasta hace pocos años eran los buzones blindados de inmunidad que transportaban todo tipo de documentos de un país a otro, incluyendo cartas personalizadas y con el sello de oficiales. En la correspondencia abierta y transportada bajo la responsabilidad de los gobiernos, en la mayoría de los países, ancestralmente, ha sido protegida por rígidas leyes que salvaguardan su secrecía. En el actual sexenio gubernamental, encabezado por Felipe Calderón en su calidad de presidente de la República, que está por terminar, la publicación masiva de al menos 2 cartas dirigidas a él han y están causando varios problemas de repercusión partidaria de dentro hacia afuera de su partido Acción Nacional. La primera que se conoció públicamente fue la que en su momento le enviara uno de los modernos ideólogos paristas, el filósofo de academia y político de profesión, Carlos Castillo Peraza, al entonces presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Felipe Calderón, en la que entre algunos tópicos tratados se incluía el reclamo del primero hacia su amigo y alumno de la doctrina panista de que tuviera más cuidado con su actuar oficial, refiriéndose al tiradero que con frecuencia se hacía en las oficinas de este partido de restos de bebidas alcohólicas, lo que, según párrafos difundidos al destape de dicha carta, ponía en evidencia lo que después fue tema abrupto en que se envolvió el actuar oficial de Calderón en su vida pública de presidente de la República. Ese tema ha sido un lastre para el señalado y una beta interminable, ricamente explotada por caricaturistas de todas las latitudes, en base a que hemos sido un pueblo de una sui generis idiosincrasia a la mexicana, del chismorreo y el asombro mojigato, con esos ribetes de un escándalo desmesurado,
de puritanismo, cosa que no se dio en el vecino país con la probada enfermedad del anterior presidente George Bush, y menos aún se escandalizó con la inocultable preferencia del entonces primer ministro inglés Winston Churchill por humedecer su garganta en forma reiterada todos los días, a todas horas, con el whisky de su preferencia ingerido en forma directa. Eso no escandalizó a nadie, sino al contrario, engrandeció su figura pública hasta hoy y todavía con muchos años de remembranza positiva hacia el futuro. Volviendo a la imagen presidencial en el terreno de la correspondencia, que si no privada, tampoco 100% oficial como para archivarse como correspondencia de gobierno, esa carta publicada por el periódico Reforma que el senador Javier Corral le enviara al presidente de México, en donde le manifiesta su inconformidad de que por el hecho de no haber asistido a Los Pinos con los otros senadores panistas, le haya llamado cobarde por no haber asistido a dicha convocatoria. Javier dice que nunca tuvo intención de que esa carta, precisamente confidencial, por la que les mandó copia a cada senador del PAN, siendo definitivamente de una de esas manos panistas, donde una copia procedente de quién sabe cuántas copias más, voló ante la indiscreción profesional periodística de la redacción del periódico Reforma, y claro, el colmillo en esos menesteres que le arrastra al senador Corral, sabía de que el alumbramiento público de una misiva como esta sería mucho antes del tiempo de gestión normal para ser obligadamente publicada como material periodístico valioso que es. El contenido todos lo conocemos, el resultado final que se dé en torno a la política aún es nebuloso, porque habrá que esperar las repercusiones. Claro que las habrá. Definitivamente no hay carta que no sea peligrosa, empezando por la de la baraja, y si es el tarot, pues mucho más. Muchas gracias. Muy interesante las cartas, Sí. ¿Cómo pudiéramos llamar también cartas del grito? Fíjate que es una carta del grito, porque el Corral se desgarra las vestiduras y dice, nunca fue mi intención de que se divulgara. Todos sabemos que Javier Corral, independientemente de un magnífico tribuno, de un habilísimo político, es un magnífico periodista en el terreno profesional, que lo ha practicado mucho, y sabía que una de esas 30 y tantos copias definitivamente tendría que ir a un periódico. Y él dice, no era mi intención, pero era su necesidad que fuera a parar a un periódico. ¿Y cuál es la molestia del presidente? La molestia del presidente es que Javier Corral se ha aliado con Carlos Slim para que tenga su propia cadena de televisión, contraviniendo los deseos de Televisa y TV Azteca de que no entre otra línea abierta de televisión libre, que le llaman. Ese es el verdadero fondo. Javier Corral ha estado en contra de la llamada ley Televisa y el presidente sabemos que desde un principio la apoyó, pero Javier está hábilmente con Carlos Slim. Ese es el meollo del asunto. Ese es el verdadero problema entre ambos personajes, que uno se apaga y el otro se enciende, y que está más joven, más hábil y más inteligente, y que tiene más futuro, y que se llama Javier Corral. Pues sí, es más joven, más hábil y más inteligente, eso sí. Y fue entrevistado por Ricardo Chávez en estos días. Gracias, Manuel. No, gracias a ti, bienvenido. Gracias, Manuel, buen día. Hasta luego.